Hermanos y hermanas presentes y televidentes, ¿quién es nuestro prójimo? La celebración de hoy nos invita a responder a esa pregunta. Acompañar el camino de Jesús a Jerusalén nos pone frente a la invitación y exigencia del amor. No podemos ser indiferentes. En nuestros hermanos, Jesús espera la respuesta. Respondamos desde el amor. Iniciamos ahora esta celebración recibiendo a Padre Víctor Torres Cisneros de la parroquia San Luis Gonzaga en Río Piedras con el cántico de entrada. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Al cielo con mi Cristo. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, a esta Santa Misa, donde el Señor quiere mostrar su amor, especialmente al prójimo, al que está más cercano a uno. Que estas lecturas de hoy nos inviten a reconocer quién es aquel que está cerca de nosotros y que nos habla de Dios. Y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un profeta rebelde huye de Dios para eludir sus compromisos. Recibe el encargo de predicar la penitencia en una gran ciudad, pero prefiere seguir tranquilo. La historia de este profeta rebelde recuerda que Dios necesita el instrumento de buenos samaritanos para hacer comprender la fuerza de su amor. Escuchemos.
Lectura de Jonás. Se levantó Jonás para huir lejos del Señor. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros, e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes, para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se os aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en el altar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Pasaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. La parábola en el Evangelio de Lucas es una hermosa lección de humanidad, de compasión
de caridad por encima de cualquier tipo de discriminación. Quien ama hace el bien. Quien ama lleva consigo la vida. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y, dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, y que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos, a esta Santa Misa de la 27ª semana del tiempo ordinario. Y estaremos leyendo desde hoy lunes hasta el miércoles al profeta Jonás. Digo profeta porque este libro pertenece a la categoría de los profetas. Y entre esta lectura y el Evangelio de Lucas hay aparentemente una similitud, porque Jonás está siendo enviado por Dios a anunciar la conversión a un pueblo enemigo, a los asirios, allá por Nínive. Y en el Evangelio encontramos
a un hombre tirado, aturdido, medio muerto, medio vivo, las afueras de Jerusalén, allá camino hacia Jericó, por mano de unos bandoleros. Y solamente otro enemigo ancestral, que eran los samaritanos, se encuentra con él y le da la ayuda y los primeros auxilios hasta recuperarlo hasta el día siguiente. Este hombre cumple su misión porque se siente aludido de dar su apoyo a alguien que no era amigo, era un enemigo declarado, porque ya existía desde tiempos memoriales una enemistad entre los israelitas del Reino del Norte, cuya capital Samaria, y los judíos en Judea, capital Jerusalén. Y entre ambos grupos étnicos, nacidos de la misma historia de Abraham, se convirtieron en enemigos ancestrales hasta el tiempo de Cristo. Pero uno no cumple, huye, que en este caso es Jonás, y el otro de corazón cumple y siente que ese que está en el piso, que es un judío, es su prójimo. Así que con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, trataremos de qué hoy nos quiere aportar las lecturas a nosotros, en nuestro contexto, en nuestra realidad, en el medio en que nos encontramos. Porque miren que a Dios se le hace bien difícil buscar seguidores. Porque si fuera así, que si fuera fácil, nuestros seminarios estarían repletos. Nuestras iglesias los domingos estarían llenas. Como antiguamente que había horarios de misa de 7, de 8, de 9, de 10, 11 consecutivamente en las iglesias. Hoy difícilmente encontramos esos horarios en nuestras parroquias. Nuestras parroquias que están conformadas por urbanizaciones, condominios y otras realidades geográficas, apenas llegarán máximo al 2% de la población del área geográfica de nuestras parroquias. Y la mayoría, y muchos de ellos tampoco son del área, vienen de otras parroquias, de otros lugares. Y también tendríamos matrimonios en todo momento, casados por la iglesia, y la mayoría de las uniones hoy son uniones libres. Así que, qué difícil para Dios encontrar seguidores. Ya lo dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor está enviando a este profeta llamado Jonás para que cumpla una misión suicida. Y digo suicida porque hay elementos que van en contra todo sentido lógico. Porque él tiene que irse a una ciudad que no es su pueblo, a unos paganos que son los asirios, Nínive, la capital de los asirios, que no creen en Yahvé, creen en otros ídolos, son violentos y agresivos y son también enemigos de los judíos. Es una misión suicida. ¿Cómo ir a anunciar la conversión a un pueblo que no cree en Yahvé, a un pueblo que es mi enemigo mortal de siempre, para hablarle de Dios y que se conviertan? Por eso, en la mente y en el corazón de Jonás, lo que cabía era el escape, la huida. Preguntémonos, hermanos, ¿cuántas veces Dios ha contado contigo? Y no solamente Dios, la iglesia ha contado contigo. Porque no podemos eludir a Cristo de la iglesia. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Pero en la mentalidad de muchos hombres y mujeres de hoy, quieren deslindar la cabeza del cuerpo. Y eso no es posible.
Creer en Cristo es creer también en la iglesia. Aunque ella esté conformada por hombres pecadores, mortales, que cometemos pecado y necesitamos confesar también nuestros pecados. Así que Jonás huye hacia el mar Mediterráneo de una manera genial, en un barco. Muchos han huido de Dios, Jeremías, Moisés, Isaías, Elías, al desierto, pero a este hombre se le ocurrió escaparse en un barco. Eso es genial, fabuloso. Y se esconde, pero viene una tormenta, una gran tormenta, que sacude las entrañas de ese barco y sacude también la conciencia de Jonás. Porque estaba en peligro aquellos que iban en esa tripulación. Porque el mar estaba agitado, fuertemente convulsionado. A veces nuestras decisiones mal tomadas, sin la voluntad de Dios y sin el permiso de Dios, tienen consecuencias en la vida de otras personas. Meditemos sobre eso. ¿Cuántas decisiones usted y yo hemos tomado que ha involucrado la vida de otras personas, su destino, que les ha ido mal por nuestras decisiones, como sacerdotes, como padres, como jefe de familia, como jefe de alguna organización pública o privada? Hemos tomado decisiones que han dañado la vida de otras personas por querer hacer nuestra voluntad, por querer hacer nuestros caprichos y por tomar malas decisiones en el camino. Huyendo. No queremos enfrentar los problemas, las discusiones, y con tristeza uno escucha eso que se dice por ahí en el argot popular: calladito me veo más bonito. Yo creo que a veces no. A veces hay que abrir la boca y fuerte, pero no siempre hay que quedarse callado. Hay que hablar las cosas, hay que sentarnos a dialogar nuestras diferencias, nuestros momentos malos que tenemos en la vida. Pero eso no lo queremos porque somos cobardes, estamos acobardados, como el levita y el sacerdote que dieron sendos rodeos alrededor de aquel hombre judío medio muerto. Y digo judío porque estaba saliendo de Jerusalén hacia Jericó, ¿ve? Y quien lo asistió con los primeros auxilios fue un enemigo también de él, un samaritano. Y esa tormenta le sirvió a Jonás para pensar, reflexionar. A veces Dios permite tormentas en nuestras vidas para que recapacitemos, para que pongamos en orden nuestros criterios, pongamos en orden nuestras vidas, nuestras relaciones familiares, parroquiales y de uno mismo. Y sacude. Y bueno, a él no le quedó más remedio que decirle a la tripulación que estaba al mando: tírenme al mar, acaben conmigo. Sí, a veces pensamos que lo mejor es algo que venga y que acabe con uno, que nos destruya. Acabemos con este problema. Pero Dios tiene otros planes. Dios toma su tiempo. Pero también Dios necesita de ti y de nosotros para ejecutar su voluntad. Y cuántas cosas, cuántos bienes se han perdido en la vida, en el mundo, en la sociedad, por no querer hacer la voluntad de Dios, por alejarnos de Él, por huir, por acobardarnos, por apartarnos, por excluirnos o por excluir a otras personas. Hemos dejado que la voluntad de Dios se extienda al bien de todos. Y en este caso era la voluntad de Dios para la conversión de una gran ciudad llamada Nínive, la capital de los asirios,
gente aguerrida, fuerte, agresiva, mandones, asesinos. Pero ahí Dios quería trabajar con esa gente. Y es interesante que en esta gran parábola de la vida de Jonás, es como una gran parábola, todos se portaban bien, la tripulación hablaba con sus dioses, con sus ídolos, pero luego entonces hicieron sacrificios a Yahvé y oraron, y luego también el rey de Nínive también se convirtió, y con él toda la corte, y no solamente la corte y su gente y toda la población, sino que hasta los animales hicieron también ayuno, se convirtieron, bueno, no se convirtieron, pero estaban en ese espíritu penitencial. El único que se portó mal fue Jonás, huyendo. Y en todo el proceso del libro nos damos cuenta que él murmuraba, siempre tenía algo que decir. No era conforme con la voluntad de Dios. Había murmuraciones constantes en la vida de Jonás. Y Dios tiene planes. Lo echaron. Él quería acabar ya con su vida. No quería ir a Nínive. Prefería morir en el agua ahogado. Y llega ese cetáceo, ese cachalote, y se lo traga. Bien. Un retiro de 3 días en el vientre de un gran cetáceo. Necesitamos retirarnos a veces, hermanos. Cuando las cosas van mal, cuando la vida no nos sonríe, cuando hay problemas, cuando hay discusiones, cuando hay tirantez, cuando hay violencia, cuando hay agresividad. Miren, yo creo que hay momentos en los cuales sí tenemos que retirarnos. Y a veces Dios toma el control de ese asunto. Y no está mal a veces tomar nuestros días de descanso. Nuestros buenos retiros para meditar qué vamos a hacer con nuestra vida. Para meditar qué vamos a hacer con nuestra próxima jubilación o nuestro retiro. O con aquella enfermedad que estamos cruzando, o este diagnóstico, o este divorcio, o este problema familiar o laboral, yo no sé, o pastoral incluso, o con la vida de uno mismo. Retirarnos. Él estuvo en un retiro obligatorio de 3 días dentro de un animal. ¿Qué pasó ahí biológicamente? No lo sabemos. Pero le sirvió a él, contra su voluntad, fue arrojado a tierra firme, justamente cercano a la capital de Nínive. Dios hace su voluntad a veces contra nuestra propia voluntad. Tiene unos planes maravillosos, pero hay que estar susceptible también a que nos moldee, a que nos corrija, a que nos vaya transformando a imagen y semejanza de Él. Y eso es un proceso. No dura 3 días. En mi caso yo puedo decir que ha durado casi toda mi vida. Desde que yo tengo conocimiento, uso de razón de lo que Dios es para mi vida, ha sido todo un proceso de conocimiento, de asimilar cada día la voluntad del Señor en mi vida como sacerdote sobre todo. Y en el caso suyo, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo va ese discernimiento de conocer la voluntad de Dios para mi vida hoy y para mañana también? Me siento involucrado, me siento enviado por el Señor, o estoy dando rodeos como lo hizo el levita, como lo hizo el sacerdote, ante aquel hombre tirado en el piso. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdote, tanto el levita, tanto el samaritano, como el que quedó tirado en el piso, estaban solos, hombres solitarios, andando por un camino, sin saber lo que va a pasar con mi vida, sin saber lo que puede suceder con mi historia. Y a veces tenemos ese temor. Y este hombre iba solitario por ese camino y no pensó lo que iba a suceder, esa tragedia de ser asaltado
por unos bandoleros. Lo dejaron desnudo, ahí sin casi vida, sin vida. Y a veces eso puede sucedernos. Una tragedia, un accidente, un mal rato con alguien, nos pueden dejar sin aliento, una decepción, una traición, nos pueden dejar sin aliento, sin aire y sin ilusiones y sin deseo de vivir. ¿Cuántas personas nosotros conocemos, hermanos, que están viviendo momentos traumáticos de dolor, de depresión, de tristeza en sus vidas? Porque se sienten solos, se sienten abandonados, mis fuerzas me fallan, ya no tengo la mente de antes, no tengo los recursos de antes. La situación en Puerto Rico, hermanos, están carísimos todos. Ya los recursos que uno tiene, que antes tenía para poder cubrir ciertas necesidades, ya no la tiene. Y tiene que cubrirse con algunas cosas, y no todo. Hay gente en Puerto Rico que le están pasando mal, con hambre. ¿Cómo pagar la matrícula de sus hijos? El plan médico, reducirlo, o darse de baja del plan médico y asumir el plan del gobierno. ¿Cuánta gente sin empleo? Por sentirse por ser adultos, y lo descalifican por ser adultos ya mayores, porque le quieren dar ese trabajo a gente joven, menos capacitada, menos experta, pero con menos salario. Vivimos momentos así, donde nos dejan desnudos, sin grandes posibilidades hacia el futuro. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Pero hay gente que pasan de largo y no ven nuestro sufrimiento, no ven nuestro dolor, no son empáticos con nosotros. Y una de las cosas que tiene el prójimo, ante la pregunta de aquel hombre que era un erudito de la ley, preguntaba a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Después de haber preguntado cómo obtener la vida eterna, cumpliendo los mandamientos. Pero parece ser que no era fácil para ese erudito de la ley descubrir quién es mi prójimo. Porque el prójimo no solamente es aquel que me cae mal, no solamente es aquel que está bajo mis conveniencias. El prójimo es aquel que está necesitado. Incluso mi enemigo, mi enemigo. Preguntémonos, hermanos, a cuánta gente nosotros hemos excluido de nuestra lista porque nos caen mal. No queremos saber de esas personas. La hemos excluido. Y es tu prójimo. Es tu prójimo y es mi prójimo. ¿Qué vamos a hacer con esa historia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llegar así hasta el final de nuestros días? ¿Al final de nuestra historia? ¿O podemos hacer algo? Y este señor samaritano se dio cuenta que tenía algo en sus manos para ayudar al que estaba caído. Tuvo lástima, primero lo vio, tuvo lástima, lo curó. Hubo tantas atenciones de parte de este hombre, tantos niveles de ternura, de acercamiento. Y yo creo, hermanos, que hoy más que nunca, nosotros necesitamos gente con capacidad de ternura, gente realmente que se acerque a uno para preguntarnos de corazón, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu día hoy? No simplemente preguntarnos por curiosidad, para saber y pasar de alto y ya acabar con este diálogo. Necesitamos de corazón personas que se interesen por nosotros, por nuestro estado anímico, por nuestro estado de salud, por nuestro bien. Y lo llevó a un hospedero, lo curó con aceite, con vino, lo alimentó, le prestó su cabalgadura y le cubrió por varios días según lo que iba a estar en ese hospedaje. Y le dijo al señor hospedero, lo que cueste yo lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese.
yo lo pagaré, lo que cueste. Y eso fue lo que hizo Cristo. Pagó nuestras heridas, curó nuestro dolor, sanó nuestra miseria. Él es el prójimo más cercano que nosotros tenemos. Y si Él lo ha hecho contigo y conmigo, que nos ha levantado de nuestra miseria, de nuestros pecados, de nuestras ruindades, ¿quiénes somos nosotros para hacer juicio condenatorio de nuestros hermanos? ¿Quiénes somos nosotros si el gran Señor ha venido a nuestras vidas para liberarnos, para perdonarnos, para sacarnos de nuestras muertes y de nuestras precariedades? Al Señor la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos invita a hacernos prójimos de nuestros hermanos. Confiados en su ayuda, elevemos a Él nuestra oración y digamos: Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Por la Iglesia, para que su acción evangelizadora llegue a los que viven alejados, sin fe o en pecado, y les revele el amor y la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por el Santo Padre, para que en comunión con los obispos sean incansable promotor de la paz, la justicia y la libertad, para que impulse a la Iglesia a comprometerse con los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por los que gobiernan nuestra nación, para que promuevan leyes justas, trabajos bien remunerados y seguridad social para todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por nosotros, para que Cristo, el buen samaritano que bajó del cielo para curarnos, encienda en nuestras almas el fuego de su amor para amar como Él a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y por la familia Maldonado Torres, Aida Hernández, José Alvarado Gutiérrez, José Armando Alvarado, esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, José Camuy, Rafi Vázquez, Frank Merls, Ángel Mercado, Lourdes Vélez, Jenny Encarnación y Robert Flores y esposa. Roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por José Peche Velázquez, Teresa Torres Santo, Ángel Gabriel Merced, difuntos familia Colón Rolón, difuntos familia Sánchez Montero, Nicasia Cisneros, Víctor Torres y Olga Ríos, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. En acción de gracias por el cumpleaños de Priscila Rodríguez, de Lourdes Vélez y de Ángela de Jesús, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Oh Dios, que estás dispuesto a perdonarnos, ayúdanos a ir al encuentro de nuestros hermanos con corazón puro y generoso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente.
mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablan de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando. En tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo. Por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su santa gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto Octavio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A veces, al ser llamados por Dios a una misión, puede que nos quede demasiado grande, como le ocurrió a Jonás. Y puede también ocurrir
que el amar, al descubrir quién es mi prójimo, nos quede también demasiado grande. No es fácil, esa tarea no es imposible tampoco, pero a Dios no le queda grande nada. Ni siquiera nuestras indiferencias, ni siquiera nuestras imposibilidades, porque para Dios todo es posible. Pidámosle hoy a este buen samaritano, Cristo nuestro Señor, que nos enseñe de corazón a ser como Él. Y digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo espero después de tanta espera que mis ojos vean vencida la prueba.
calmadas las risas y disueltas las penas, encendidos los fuegos y sus candelas, y apagando iras y mente serena. Yo espero después de tanta espera, ver con mis ojos la esperanza plena. Manos vacías de tanta entrega, y el alma en calma que no puedo recrear, y en amores fuertes que nadie rompiera, alabando a Dios y a su creación entera. Dichoso quien lo viera, alabando a Dios y a su creación entera. Dichoso quien lo viera. Gracias a hermano Ortiz por sus canciones el día de hoy. Y Dios nos sigue sorprendiendo a nosotros, poniéndonos delante el prójimo. El prójimo no lo elijo yo, el prójimo lo elige Dios para nosotros. Y de acuerdo a la medida de nuestras posibilidades. Así que vamos a dejarle esta tarea a Dios, de que nuestros prójimos nos sigan sorprendiendo. Y a veces ese prójimo no es el que más me gusta. Ya como dije al principio, había ya un odio ancestral entre los judíos y samaritanos. Así que a veces Dios busca aquellas cosas que están bastante mal en la vida nuestra para presentárnosla y alcanzar de esa manera la vida eterna. Dios no la pone fácil. Dios sabe complicarnos la vida como se la complicó a Jonás. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir a paz y en el gozo del Señor. Demos gracias a Dios.